irregulares de should, ¿sí? Should, y verbos irregulares de heard, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla, por cierto? Sí, Miss. Sí. Miss, para poder grabar la pantalla. Ah, cierto. Gracias, Ashley, me había olvidado. De nada. A ver, Ashley, ahí está. Ay, no me sale para grabar, ¿por qué? Missy, igual desea, yo ya estoy grabando. Ah, se está grabando, Paulita. Sí. Ya, entonces luego nos pasa para poderle pasar al grupo de los martes, de los lunes y martes, porfa. Ya. Si es de pasar de algún correo o algo, usted me avisa y Sí. mis niños le pasan, ¿ya? Ya. Ya, mi queridita Paola. Sí, porque quise permitirle a Ashley grabar, pero no me sale. No, me sale chat, pregunta para iniciar video, hacer host, renombrar, poner en sala de espera, eliminar, informar. No me sale la opción grabar, no sé por qué. Medio raro esto. Bueno. Listo. A ver, entonces vamos a empezar por el verbo irregular de should, con el grupo de los lunes y martes, y el grupo de los miércoles y viernes, perdón, que también están aquí. Bueno, lo de los lunes y martes no están, pero lo del miércoles y viernes sí. Ya también vimos todos los verbos irregulares, ¿verdad? Hasta esta semana, verbos irregulares de be, de did, de ru, de ¿sí? De real solito, ru. Entonces ya nos faltaba simplemente ver, para finalizar todos los verbos irregulares, ver verbo irregular de should y verbo irregular de heard. Aquí en los verbos irregulares de should es muy parecido a los demás. La única diferencia es que, bueno, ya lo vamos a ir notando. ¿Se acuerdan cuando nosotros aprendíamos a conjugar, por ejemplo, el verbo ir? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el verbo ir, kata, yo eliminaba el da, me quedaba con ka, que era la raíz, y yo a mi raíz tenía que aumentarle, si era en semiformal obviamente, la terminación a-io, o-io o ge-io, dependiendo de con qué vocal terminaba mi raíz, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con el verbo kada? ¿Qué añadía yo al verbo kada para conjugarlo en semiformal? Hello. Kada, verbo ir, kada. ¿Qué añadía yo para conjugar el verbo kada en semiformal? Ayo. Ayo, ¿verdad? Y si yo a kada le eliminaba el da, me quedaba ka, más que yo añadía ayo. ¿Qué pasaba ahí? Específicamente en los verbos que terminaban en a. Ya no se colocaba otra A. Exacto. Yo no colocaba ka, ayo, sino que ¿qué hacía yo? Eliminaba una de esas A, ¿verdad? Porque no podía quedar K, de por sí la A de K, más el A de AIO. Entonces, lo que hacía yo era eliminar una A y directamente yo decía KAIO, ¿sí? KAIO. Lo mismo con comprar, SADA. Si yo elimino el DA, le aumento la terminación AIO, no me queda SAIO, sino directamente SAIO, con una sola A. SAIO, KAIO, KAIO, ¿sí? Etcétera. Ahora, lo mismo sucede en estos verbos irregulares, pero ojo, a diferencia de esos otros que yo eliminaba una A, siempre y cuando me quedaran dos A juntas, en estos verbos irregulares de should no pasa eso. Ya les voy a explicar por qué. Por lo general, cuando yo tengo un verbo irregular de should, es lo mismo que en los demás. Elimino el da y la should tiene que encontrarse como consonante final, ¿sí? Aquí como consonante final de la raíz de mi verbo. Entonces, si este es mi verbo, yo identifico en primer paso que termine en should. Ahora, en formal no hay ningún problema. ¿A qué yo me refiero con que no hay ningún problema en formal? A que conjugo normalmente. Si termina obviamente en una consonante, lo normal es que yo añada la terminación subnita. Entonces me queda natnita. Y sin olvidar cuál era la regla que aplicaba a should cuando se encontraba como consonante final de una palabra. ¿Alguien que me la pueda recordar? Módulo 1 es eso. ¿No era que se pronunciaba como T?
Exactamente, muy bien, Paulita. Se pronunciaba como una. Fue Paulita la que habló, ¿verdad? Sí. Ya me les he grabado la voz. Sí, suena como una T. ¿Por qué? Porque eso me lo decía mi regla. ¿Y qué otras consonantes sonaban como una T cuando se encontraban como consonante final de una sílaba o de una palabra? Eran algunas, La aparte de la shield. A la ver, la digiut, diut. digut. Esa suena más que como T, pero aparte de digut habían otras consonantes más. Recuerden, eran casi las últimas consonantes que vimos. Era Jiut y Eso, muy bien. Jiut, ¿y cuál más? Jiut. Tigut. Son algunas. Es jiut, es tiut, Ah, es shiut y es hiut, aparte de shiut, ¿sí? Recuerden, tiut, que es la T, hiut, jiut, que es la Y, shiut, que es la CH, shiut, que es esta, la S, ¿sí? Shiut, y hiut, que es la que vamos a ver acá, la J, hiut. ujú. Esas consonantes, cuando se encuentran al final, siempre, ojo, siempre que se encuentren al final de una sílaba o de una palabra, se van a pronunciar como una T, ¿sí? Excepto en ciertas palabras en donde el sonido de la J, de la HIT, se omite, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver más adelante, aunque ya lo hemos visto. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la palabra becuachón? Se escribe becuachón, pero yo no digo becuachón, digo becuachón. ¿Por qué? Porque mi regla me dice que la hiut no se pronuncia siempre y cuando yo tenga en mi sílaba previa una última consonante como consonante final, ¿sí? Pero ya esos son datitos que vamos a verlo cuando ya veamos como tal conjugación de hiut, ¿sí? Bien, ahora, en lo que les estaba mencionando, aquí la pronunciación sería nat-snita, nat-snita, ¿sí? Como conjugación en formal, ¿sí? Bien, ahora, dentro de la conjugación en semiformal, ¿sí? Dentro de la conjugación en semiformal, mi regla me dice que como primer paso ya yo identifiqué que es un verbo irregular de should y mi siguiente paso va a ser que la sílaba que va a ir de aquí para acá para yo conjugar y saber si va a yo o yo, ¿sí? Va a depender de la vocal que se encuentra en la sílaba previa, es decir, a la sílaba que contenga la should. Entonces, en este caso, ¿cuál es la vocal? ¿Cuál es la vocal que se encuentra dentro de esta sílaba? La La A. Por ende, ¿yo con qué grupo voy a conjugar? con el grupo 1. Con el grupo número 1, añadiendo la terminación AIO. Pero aquí viene... Uy, parece... Ay, yo no traumaba, chicas, con los temblores. Parece que hay temblor. Ya. Como les iba comentando, aquí la diferencia, sí, la diferencia está en que yo, es verdad, voy a añadir la terminación AIO, pero mi regla me dice que antes de yo eliminar, perdón, antes de yo escribir el AIO, yo tengo que eliminar esa shit, ¿sí? Y simplemente me queda na, ¿verdad? Na, porque yo elimino la shit. Ahora, como siguiente paso, yo añado la terminación A y como obviamente es semiformal, aquí también iría la terminación IO. Ahora ustedes dirán, pero aquí me queda una A y acá tengo otra A, ¿la voy a suprimir? No, me queda directamente la doble A y yo digo na-a-yo, na-a-yo, que se sienta que estoy pronunciando dos A, na-a-yo, ¿sí? Na-a-yo. Entonces, si usted, por ejemplo, le quiera decir a alguien que se recupere, ¿cómo le diría a usted que se recupere? O, por ejemplo, qué sé yo, Mario se recupera en casa. ¿Cómo dirían ustedes en semiformal? Mario se recupera en casa.
¿Cómo lo dirían? Mario는. ¿Qué iría después? Chipe. Eso, chibe. Y algo más le falta a chibe. So. Chibeso. ¿Por qué? Porque recuperarse es una acción. Entonces, Mario는 chibeso. Y si fuese semiformal, porque el formal ya lo sabemos, sería natsnita. Y en semiformal, ¿cómo quedaría? No. Na. Nayo. Nayo, ¿verdad? Nayo. Muy bien. Vamos, escríbanme en esa oración en el grupo de WhatsApp, por favor. No olviden, no se elimina una A por el hecho de que ustedes vean una A aquí y la otra A acá. Lo único que elimino yo es la should, nada más. Pero de ahí conjugo normalmente. Y el informal simplemente sería na-a, nada más. Na-a, ¿sí? Na-a. Ahora, ¿cuál sería? Todavía no hagan esa oración para que me la envíen tanto en presente como en pasado. ¿Cómo sería entonces el pasado de esa oración? ¿Cómo nosotros, bueno, para el grupo de los viernes que todavía no han visto conjugación en pasado, les envié al grupo de WhatsApp una explicación de cómo se conjuga en pasado. Para conjugar en pasado es sumamente fácil. Recuerden esto y vayan siguiendo la lecturita con el grupo de WhatsApp de ustedes. Para conjugar en pasado, lo único que yo tengo que hacer es siempre, memoricen esto, debo de partir del informal de mi verbo o de mi adjetivo verbalizado. Siempre. ¿De qué parto yo entonces? Parto del informal. Ahora, como yo parto del informal de mi verbo, mi adjetivo verbalizado, por ejemplo, en el caso del verbo construir, bueno, el chiste es construir, en este caso ponerse mejor o recuperarse o sanarse, ¿sí? Yo lo que hago es que parto del informal. El informal de recuperarse es este, na-a, ¿sí? Na-a. Entonces, para yo conjugarlo en formal, yo les envío a ustedes unas terminaciones. Añado san should aquí abajo, más la terminación sutnita, ¿sí? San should más sutnita, para yo conjugar en presente, perdón, en formal, pero en pasado. Entonces, ¿cómo quedaría? Y esto va para todos. ¿Cómo quedaría el verbo nata, que es recuperarse en pasado, para decir se recuperó? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el verbo recuperarse? Sabiendo que parto yo del informal del verbo recuperarse. A ver. Naasubnida. Por ahí lo escuché. ¿Cómo? Naasubnida. Es nasunida. Yo les envié el link. Ah, verdad. Denme un segundito. Copiar dirección de enlace. Ya, escríbanlo en el grupo de WhatsApp, por favor. En el caso eso es en el caso del formal, na absunida. En el caso del semiformal es fácil. Yo les envío a ustedes ahí mismo por el grupo de WhatsApp que añado ya no la terminación san should sunida, sino añado la terminación san should más oyo. Entonces, ¿cuál sería el pasado? ¿Cuál sería el pasado del mismo verbo sanar o recuperarse en semiformal? Sería na-a, y debajo de la segunda A iría el san should más el oyo. Entonces quedaría na-a-so-yo. Na-a-so-yo. Y el informal simplemente na-so. ¿Sí? Na-a-so. El grupo bueno, el grupo de los sábados ya domina eso. El grupo de los viernes sí me dio a entender, chicas, o les explico por WhatsApp ahorita aprovechando que estamos con eso. Díganme que no hay ningún problema. No, yo no entendí. ¿No entendió? Ya.
Y ahora sí, por mi celular. A ver, como les menciono, en el caso, a ver, revisen las chicas hasta mientras, chicas, la del grupo de los sábados, por favor, me pasan al grupo de WhatsApp la oración que les puse ahorita y me pasan el verbo nata, tanto en presente, formal, semiformal, informal, y en pasado, formal, semiformal e informal. Así mismo ustedes ya saben, en un solo mensajito todo, tanto la oración como la conjugación, ¿sí? A ver, con el grupo de los viernes, ¿sí? Como les mencionaba, si están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? A ver, váyanse en el mensajito donde les coloco el punto, ¿sí? Y revisen. Para yo conjugar un verbo en pasado, ¿sí? Yo siempre tengo que partir de mi verbo estando en informal. Les puse el ejemplo del grupo, el verbo icta. El verbo icta significa leer, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bien. Ahora, el verbo icta, les pregunto yo, ¿cuál es el informal del verbo icta? A ver. Irgo. Ilgo, ¿verdad? Ilgo. Ilgo viene a ser su informal. Les pongo otro verbo. ¿Cuál es el informal del verbo, qué sé yo, estudiar? Gongbuje. Konbuje, ¿verdad? Konbuje. Ahora, yo del informal de mi verbo, para yo conjugarlo en formal, yo tengo que memorizarme las terminaciones que les envié. Si se dan cuenta que donde está la letra F al inicio del mensaje, yo les puse Sanship y Sunita. ¿Sí se dan cuenta? Sanship, Sunita. Donde dice SF semiformal, les puse Sanship, la doble S más O y O. Y donde dice la I de informal, les puse el Sanship más el O, nada más. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que esas terminaciones usted va a añadirlas al informal de su verbo para poder conjugar. Ya depende de usted si lo quiere hacer en formal, semiformal o informal. ¿Sí? Ahora, vamos con el verbo estudiar, porque el verbo icta ya se los puse ahí. Si el informal del verbo icta, que es leer, es ilgo, y yo quiero decir que yo leo, pero lo quiero decir en formal, perdón, yo leí, porque está en pasado, ¿no? Si yo quiero decir que yo leí y lo quiero expresar en formal, entonces lo único que yo hago es que a ilgo, que es el informal de mi verbo, le añado la terminación formal. ¿Cuál es la terminación formal? ¿Cuál es la terminación formal? Está en el mensaje que les envié. Sanshut, porque si se dan cuenta lo primero que les puse fue una doble S. Sanshut y Sunida. Ahora, ¿dónde va a ir esa Sanshut? Esa Sanshut va a ir debajo de la vocal de su informal. Siempre. ¿Por qué? Porque toda informal va a terminar siempre en una vocal, ¿sí o no? Todo verbo en informal siempre va a terminar en una vocal. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, na-a, konbuje, iko, moko, bewo, ¿sí? Sa, de sada, no, sayo, sa, ka, wa, siempre van a terminar en vocal. Entonces, mi regla a mí me dice que al informal de mi verbo, en la partecita de abajo, ¿sí? Del informal, de la última vocal del informal, yo añado la terminación sanshut más oyo. En el caso de que lo quiera hacer semiformal. En el caso de que lo quiera hacer formal, añado debajo de la vocal de mi informal sanshut subnida. Y en el caso de que lo quiera hacer informal, añado sanshut más o. Nada más. Entonces, es por eso que en el ejemplo que les envié me queda ilgo sanshut. Si se dan cuenta que la sanshut, ¿dónde la puse? Debajo de la O de ilgo. Ahí puse la sanshut. Más sunita. En el caso del semiformal, ilgo sanshut debajo de la O mismo y le añado la terminación oyo. Y por último, ilgoso.
¿sí? Es decir, que ahí digo soy yo, le quito la yo, porque ustedes saben que todo informal se obtiene de qué, de quitarle el yo a los verbos, y de esa manera me queda el informal. Entonces, con ustedes mismos, con el verbo estudiar, ¿cómo me quedaría entonces? Y con bujada es estudiar, como yo digo, estudié en los 3 tiempos, tanto en formal, semiformal e informal. Vamos, envíenme ahí al grupo de WhatsApp. Formal, semiformal e informal. A ver, chicos, vamos. El grupo de los sábados, no se olvide que aquí les estoy revisando. Solamente tenía que explicarle esto a ellos y ahí nos ponemos ya al corriente. A ver, vamos, chicos. A ver, chicos, vamos. Grupo de los martes. ¿Quiénes están conectados? Yo. Martincito, ¿quién más? ¿Solo está Martín? No, Yo, creo que también está Karen. ¿Quién más? Y yo, Karen Villa. A ver, Karencita. ¿Quién más aparte de Karencita y Martincito? Yo, Miss Doménica Salinas. Ya, Doménica, ¿quién más? ¿Los 3? Ya, no importa. Igual les voy adelantando esto, aunque con ustedes de ley vamos a ver esto el día lunes. A ver, les mencionaba esto, ustedes no alcanzaron a escuchar, ¿verdad? La explicación del verbo irregular de should. Hasta mientras los demás, por favor, sigan haciendo en el grupo de WhatsApp que ya les califico. Cuando ya estamos hablando de verbos irregulares de should, la explicación es fácil. En formal, se va a conjugar como normalmente hemos venido conjugando los demás verbos. Si termina en vocal, yo añado biupnida. Si termina en consonante, yo añado smita. En el caso de estos verbos que terminan en should, la conjugación especial que va a tener solamente va a ser en semiformal, ¿sí? Entonces, yo elimino el da y quiero conjugar nata en presente, obviamente, y formal, yo a nat, porque ya eliminé el da, a nat le aumenta la terminación snita y me queda natsnita, ¿sí? Natsnita, el verbo recuperarse o sanar, que es lo mismo. Ahora, el detalle viene cuando yo quiero conjugar este verbo, pero en semiformal. Ojo, en semiformal. Entonces, ¿qué me dice mi regla? Que yo, una vez que eliminé el da, me quedo con nat. Y mi siguiente paso para yo saber si conjugo con a, yo, o, yo, ge, yo, va a depender de la vocal que se encuentre en la sílaba que contiene la should. En este caso, ¿qué vocal contiene a esta sílaba que tiene la should? Es la A. Por ende, yo sé que tengo que añadir la terminación a-yo. Pero ustedes dirán, pero hasta ahí está fácil. Parece que parece la conjugación de los verbos que son regulares. Bueno, aquí la diferencia es que yo, una vez que identifico la vocal que tengo dentro de esa sílaba, yo voy a eliminar por completo la should y solamente me queda na, ¿sí? Ahora, yo les dije a ustedes que tienen que fijarse en la vocal que está en esa sílaba para yo saber si añado la terminación a, yo o yo. En este caso, como la sílaba es a, yo tengo que añadir la terminación a, yo. Pero, ¿se acuerdan cuando nosotros conjugamos, por ejemplo, el verbo, vamos con el verbo dormir? ¿Cómo se decía dormir? Yada, ¿verdad? Al verbo yada, si yo lo quiero hacer semiformal, ¿cómo me quedaba? Semiformal, dormir. Chayo. Exacto, yayo, ¿verdad?
Pero antes de que nos quede el ya y o, ¿cómo nos quedaba si nosotros lo hacíamos de manera separada? Al ya, ¿se acuerdan que yo les ponía el signo más? Y el signo más yo añadía la terminación a, yo. Y me quedaba ya, a, yo. ¿Y qué les decía yo que hicieran en esos casos en donde su raíz de por sí llevaba una a? ¿Cómo? Se les ¿Qué? juntaban las as. Exacto. ¿Qué hacía yo? ¿Qué Hacía hacía yo? desaparecer una. Exactamente, yo hacía, porque es muy raro que yo diga yayo, directamente es yayo, kayo, mayo, ¿sí? Directamente, entonces yo no hacía esta pausa, pero en este caso no hago eso, por eso esto es lo especial de esta conjugación, que cuando yo elimino la shear, y más aún si aquí tengo una A, ¿sí? Por lógica, se me van a unir dos A. La A propiamente de la sílaba y la otra A que proviene de la terminación A-IO. Aquí le faltó el IO ponerle, ¿sí? Aquí le faltó el IO porque es semiformal. El informal sí es na-IO. Entonces, mi regla me dice que una vez que yo identifico que es un verbo irregular de should, ¿sí? Tengo que eliminar esa should y yo voy a conjugar con la vocal que se encuentra en esa sílaba. Si es otra A y mi raíz, perdón, si mi raíz termina en A, yo sé que tengo que añadir la terminación A y O. En estos casos no elimino ninguna A, no elimino. Entonces significa que yo voy a pronunciar el semiformal de nata, no como na-yo, sino como na, a, yo, na, a, yo, digo na-yo, na-yo. ¿Sí? No digo nayo, digo nayo. O sea, que se note que estoy pronunciando dos A. Y el informal sí sería directamente na-a. Ahora, ¿cómo yo diría, y esto ustedes sí lo saben, cómo yo diría se recuperó? ¿Cómo yo diría se recuperó en formal, semiformal o informal? ¿De dónde parto? Del informal. Del. Diga, Martincito, vamos, sin miedo. Informal. Exacto. ¿Y cuál es el informal? Ah, Na, ¿verdad? Entonces, a na yo añado ya sea sanshut sunida para formal, sanshut oyo para semiformal y sanshut o para informal, ¿verdad? Vamos, ustedes también me envían al grupo de WhatsApp, por favor, tanto el presente formal, semiformal e informal de nata y el pasado formal, semiformal e informal de nata mismo. ¿Sí? Vamos. Miss, el grupo los sábados ya le envió. Ya. Ahorita cogí mi celular para revisar, ¿sí? Vamos, hasta mientras que yo termine de revisarle este grupo, el grupo de Martincito, por favor, me envía. Digan, ¿sí entendieron? ¿O no entendieron? Díganme, si no puedo volver a repetir para todos, por mí no hay problema. sí, yo sí. ¿Los demás? Chicas. Yo no entendí muy bien lo último. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Lo del pasado? Ajá, no, eso no entendí, solo eso. Ya, muy bien. A ver, pero sí entendió la conjugación del sanshut. ¿Sí entendió? ¿Sí entendió la conjugación del sanshut? Ajá, eso sí entendí. Ya, muy bien. Recuerde que para conjugar en pasado, usted siempre tiene que partir del informal de su verbo. En este caso, el informal del verbo nata es na-a, ¿sí o no? Porque ya yo les expliqué que se elimina la should y no importa si mi raíz llevaba de por sí una a. Más la a del ayo me queda na, a y o, aunque aquí no está escrito porque es informal, ¿no? Ahora, el informal de nayo sí es na-a. Ahora, a na-a, perdón, a na-a, si yo quiero conjugarlo en pasado, ¿sí? Recuerde que siempre que yo quiero conjugar en pasado, tengo que partir ¿de dónde? De mi verbo en estado informal, ¿sí?
Entonces, el informal del verbo nata es na-a. Y recuerde usted que para conjugar en pasado yo tengo 3 situaciones. Pasado formal, pasado semiformal y pasado informal. El pasado formal, ¿en qué consistía? En que usted va a añadir la terminación Sanshut subnita. ¿En dónde va a ir esa Sanshut? Debajo de la última vocal de su informal. En este caso, ¿cuál es la última vocal de su informal? ¿Cuál es la última? La A. La A, ¿verdad? Esta. Entonces, aquí abajito va la Sanshut y acá al ladito el subnita. Entonces, me queda nasnita. ¿Sí? Naasnita. En el semiformal, asimismo, aquí abajito va la Sanshut, pero en vez de poner subnita, va oyo. Entonces, me queda nasoyo. Naasoyo. Y el informal, naso. Es decir, que al naso yo le elimina una yo y me queda naso. ¿Sí? Nada más. Es conjugación en informal. En pasado. Fue que bien entendí, gracias. ¿Segura? ¿Segura que sí o segura que no? Segura que sí. Ya, listo. Vamos, ahorita les voy a revisar las oraciones, ¿sí? Ya saben, me pasan el formal de este verbo en formal, semiformal, informal, en presente y el pasado, ¿sí? A ver, vamos con el grupo de los sábados. Dice. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Ya vi la de Jocelyn, está muy, muy bien. Voy a ver de una vez para calificar. Ya, vamos a ver el de Paola. Eso no. Ya. Eso, muy bien. Muy bien, Paulita. El que tiene el emoji de unos dulcecitos y una perita, ¿quién es? ¿Del grupo de los sábados, profe? Sí, ajá. Soy yo. ¿Quién? No vi quién habló. Yo, Saraí. ¿Cómo? Saraí, profe. Ah, Sarai, ya, muy bien, Sarai. Ya, está muy bien, Sarai. Ya, está muy bien. Vamos con el de Ashley. Ya, Ashley, en el pasado, o sea, está bien, solamente creo que se le escapó por error de tipeo lo contrario. La Sanshut va abajo de la A y la Shut solita va donde dice Sunita. O sea, está bien, me doy cuenta que es error de tipeo, porque en las demás sí me la puso bien. Es nasoyo, oyo. Eso, muy bien. Ya, muy bien, Ashley. Y vamos con el de Catherine. Ya, muy bien. Lo mismo, solamente corrija la última, Catherine. Es Sanshut, de ahí está súper bien. Catherine, ¿su apellido es? Catherine. Mande. ¿Su apellido es? Morocho. Morocho. Ahora sí. Listo. Muy bien, está muy bien. Todos tienen bien las oraciones. Vamos con el grupo de los
Lunes. A ver. Martincito, ¿qué me borró? Ya, Doménica. Muy bien. Muy bien, Doménica. Ya, muy bien. Muy bien, Martincito, también. Vamos con Karen. Ya, muy bien, Karencita también. Solamente ustedes tres están conectados al grupo de los martes, ¿verdad? ¿O alguien más me falta al grupo de los martes? Vamos con viernes. A ver, del grupo de los viernes me envió Sandrita. Ya. Los demás, Sandrita, ¿qué pasó? Sí, Miss. Los demás no han enviado, ¿qué pasó? ¿Quiénes están conectados? Porque ya me perdí, es como no puedo verlos conectados. Solo sé que Nara ahorita no está porque tuvo que salir. ¿Ya? ¿Y quién queda del grupo de los viernes? ¿Usted y quién más? Alejandra Alejandra, sí, ya la vi. ¿Y quién más? y creo que somos las únicas. Las dos. Sí. Ya. Bueno, listo. Alejandrita, por fin. Ya, aquí me envió Catherine. Naso, Naso yo. Listo. Bien, chicos. Entonces, ¿queda claro este tema, esta conjugación de verbos irregulares? ¿Queda o no queda claro? Sí. Ya, a ver, otra cosita. Así como nosotros vimos que en los verbos terminados en digut, ¿sí? Los que estén pendientes por enviar, por favor envíen porque verán que estoy todo calificando. Con respecto a los verbos irregulares y regulares de digut, ¿se acuerdan que habían unos que sí cambiaban, otros que no cambiaban a pesar de que tuviesen la digut como consonante final, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo sucede con estos verbos irregulares. Así como hay verbos irregulares, también hay un determinado grupo de verbos regulares, como en este caso, los verbitos que están aquí. ¿Sí? Esta lista de verbitos que les voy a subrayar. ¿Qué significa? Que estos verbitos en particular no van a sufrir ningún tipo de cambio, ¿sí? No van a sufrir ningún tipo de cambio. Como por ejemplo, bota, si tienen en su cuaderno a mano, noten. Bota, ¿sí? Bota significa quitarse. Quitarse o desvestirse. Bota. ¿Anotaron? Bota, quitarse o desvestirse. Uta, esto sí lo saben. ¿Qué significa uta? ¿Me puede repetir el primer verbo, por favor? Ya. Bota es quitarse o desvestirse. Quitarse o desvestirse. La otra, esta es una U por si acaso, la U normal, solo que no se alcanza a ver por la escritura. Uta, ¿saben lo que significa uta? Uta. ¿No? Risa. ¿Mandé? Reírse. Reírse. Reírse, ¿seguro? O risa. Uta, le van a investigar uta bien. Y shita, ¿qué significa shita? ¿Qué significa shita? Lavarse.
Lavarse. Esto más que todo lo usan cuando quieren decir que se lavan las manos. ¿Sí? Uta. Uta. Perdón, es shita, yo estoy con uta. Sí, uta es reír. En cambio, shita es lavarse las manos. Y por último, tenemos vita. Vita significa Sí. peinarse. Vita es para peinarse. Incluso la palabra bit solita significa peine. Bit solita es peine. Vita, peinarse. ¿Sí? Vita, peinarse. Shita, lavarse las manos o lavar en general. Uta, reír. Y bokta, quitarse o desvestirse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero conjugar uno de estos verbos en formal, semiformal e informal? Más que todo en semiformal. ¿Cambian o no cambian? ¿Cambian o no cambian? No cambia. No cambian, ¿verdad? Porque al igual que los verbos terminados en digut, que eran regulares, ¿sí? No cambiaban. Así que, vamos, copien esto y me pasan asimismo al grupo de WhatsApp conjugado en formal, semiformal e informal. Y ojo, memorizar estos verbos. Memorizar estos verbos, porque puede hacer que ustedes se sepan la gramática, puede hacer que ustedes se sepan la regla, pero ¿qué pasa si por algún motivo cuando vayan a conjugar, vayan a confundir y vayan a pensar que estos sufren cambio, cuando en realidad no sufren ningún tipo de cambio? De paso, de una vez me envían a sí mismo al grupo en un solo mensaje. Por ejemplo, kuta, el verbo kuta, que este sí sufre cambio, ¿sí? Significa dibujar. Kuta, kuta, dibujar. En el caso de puta, viene de verter. Verter o como esparcir, verter, ¿sí? Echar, verter. En el caso de icta, ¿sí están copiando, chicos? Ujú. Hola, Sí, mi. Sí. ¿sí? Icta, sí, ya, icta significa conectarse, conectar, ¿sí? Icta es conectar. Y por último, jita, que significa construir, ¿sí? Jita, que significa construir, construir. Entonces, en un solo mensajito me van a enviar el formal, semiformal e informal de estos verbos que ustedes saben que sí cambia, ¿ya? Y en otro mensaje esto. Pero hagamos algo. Ustedes lo que me envían por WhatsApp sí lo copian a su cuaderno, chicos. Nunca les he preguntado eso. ¿Lo hacen o no lo hacen? Yo me hice. Sí lo hacen. Bueno, lo que pueden hacer es para que no hagan doble trabajo, es que resuelven esto en su cuaderno y me envían foto de su cuaderno para que de una vez quede en su cuaderno, porque ese es el objetivo. Ojo, el objetivo no tan solo es que lo envíen al grupo y se murió. No, el objetivo es que quede como respaldo en su cuaderno para que usted luego, cuando le toque repasar, ya lo sepa, ¿sí? Entonces pueden hacer como les digo, lo hacen en su cuaderno y me envían la fotito. Maestra, lo que me interesa es que ustedes estén haciendo. A ustedes, como estudiantes, lo que les interesa es que quede plasmado en su cuaderno para de esa manera poder estudiar, ¿sí? Así que vamos, chicos. Me pueden enviar como ustedes deseen, por WhatsApp, o sea, por mensaje o por fotito. Pero aplicando la regla, ya saben que los primeros sí sufren cambio, los segundos no sufren cambio, a pesar de que terminen en should. Vamos, Miss, tengo una consulta. dígame.